Bienvenidos a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes arrancaba el juicio por el asesinato de un menor en julio de 2015. Además, les ofrecíamos los datos del informe sobre delincuencia juvenil. En otro orden de cosas, se celebraba el primer día de sesión plenaria en la Asamblea con muchos puntos sobre la mesa. Otras noticias del día eran el fallo del premio María Deheza, la detención de 21 personas por presunta falsificación de contratos de trabajo, la conversación que manteníamos con la nueva presidenta de la Asociación de Animales y Plantas, así como las obras en Miramar y Sidi en Barek. Un día en que les contábamos la denuncia del sindicato médico referente a 3 agresiones a los profesionales de urgencias en un plazo de 10 días. El sindicato médico ha denunciado que una doctora del servicio de urgencias ha sufrido insultos y amenazas contra su integridad física por parte del familiar de un paciente al que estaba atendiendo. La facultativa ha interpuesto una denuncia en comisaría. El sindicato médico ha denunciado que además de la agresión denunciada, en estos últimos 10 días se han registrado otros casos de violencia en el servicio de urgencias, una agresión física contra una auxiliar de clínica que está pendiente de juicio y una agresión verbal contra una celadora. El juicio con Tribunal Popular en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, en Ceuta, por el asesinato del joven de 16 años en la barriada del Príncipe, ha comenzado esta mañana y tendrá una duración de 3 días hasta que el juez dictamine sentencia. Esta mañana, tras dar la bienvenida al juez al Tribunal Popular y explicarle su función en dicho juicio, se ha realizado la lectura de los escritos de calificación en la que se culpa de los hechos al presunto acusado y se solicita para él 20 años de prisión y 60.000 euros de indemnización para la familia del fallecido. Por su parte, la defensa del acusado ha negado los hechos y se muestra disconforme con la pena de prisión. Los hechos ocurrieron a finales de julio del 2015 en la barriada del Príncipe, cuando los servicios de emergencia atendieron a un menor de 16 años con herida de bala en la mejilla. El joven falleció poco después en el Hospital Universitario de Ceuta. Según el informe sobre la delincuencia juvenil en Ceuta, el 56% de los 157 adolescentes con entre 14 y 18 años que recibieron sanciones penales en Ceuta durante el pasado año por la comisión de algún delito eran jóvenes de nacionalidad española, 88, un 91,7% varones, 144. Además, se impusieron medidas judiciales a 69 jóvenes foráneos, menores extranjeros no acompañados y a 13 chicas, 6 ceutíes y 7 de nacionalidad marroquí. Estos 69 sancionados suponen el 11,9% de los 581 menores tutelados por la ciudad autónoma el pasado año. En total, en 2017 se impusieron en Ceuta medidas judiciales sobre menores por la comisión de 231 delitos, una de cada 6 privativas de libertad. La mayoría de las infracciones penales contabilizadas estuvieron ligadas a delitos contra la propiedad y las personas, es decir, robos con fuerza en las cosas, con violencia, intimidación, hurtos y daños. Un 19% del total de las infracciones cometidas por menores fueron lesiones y homicidios en sus diferentes grados y un 16% delitos contra la integridad moral, amenazas, maltrato de obra, malos tratos y coacciones leves. El portavoz del Grupo Popular, Emilio Carreira, dijo que la opinión de los españoles es más importante que un informe del Consejo General del Poder Judicial. Si la indignación que siente la sociedad española no la sentimos también nosotros, es que dejamos de ser españoles. No sé si españoles, pero por lo menos personas normales. No somos los que tenemos que hacer reflexionar al conjunto de los demás. Tenemos que reflexionar respecto de los errores que cometemos en relación con la sociedad de la que formamos parte y a la que no atendemos en la mayoría de las ocasiones. Esto, insisto, es un acto de justicia, no es un acto de venganza, esta medida. Argumentó el portavoz popular que la propia indefinición del horizonte final del cumplimiento de la pena descarta cualquier consideración de cadena perpetua. Rechazamos de plano todos los argumentos en el sentido de equiparar esta propuesta a la cadena perpetua. Eso no es más que una posición absolutamente demagógica, querer comparar una cosa con otra, no tiene sentido, es de una falta además de seriedad política descomunal. Manuel Hernández instó al Partido Popular a superar lo que llamó forma oscura de hacer política. Aróstegui acusó al PP de pretender ser valedores de la mano dura, sin descartar que se aplique una sanción justa en la pena. Nos asombramos muchas veces cuando oímos decir el señor Trump dice que los profesores lleven pistola. ¿Qué
¡Qué barbaridad! Es que aquí también se oyen barbaridades. Parece que se ha instalado una especie de pugna entre cavernícolas a ver quién dice la barbaridad más grande. Si ustedes plantean la discusión en los términos de qué hay que hacer con una persona que coge a una chiquilla de 10 años, la viola y la mata, se acabó la discusión. Los cavernícolas han ganado por goleada. Se acabó la discusión. Y Carreira apuntó que será un tribunal de justicia quien decida sobre la prisión permanente revisable y no el gobierno. La seguridad de los ciudadanos, la que ellos sienten o tienen que sentir, no tiene ningún fondo ideológico, señor Arostegui. No tiene. Usted ha tachado aquí a los ciudadanos de que se comportan prácticamente por impulsos atávicos. Policía Nacional ha desmantelado un grupo dedicado a la realización de contratos fraudulentos y a dar de alta ilegalmente en la seguridad social a ciudadanos para que se pudieran beneficiar de esta situación, renovando su residencia o nacionalidad o solicitando algún tipo de prestación contributiva, entre otros. 4 de los investigados eran propietarios de una gestoría en Ceuta donde inicialmente se realizaban los contratos. Después fue disuelta y 2 de los antiguos socios crearon posteriormente una nueva gestoría. Tanto los 4 gestores como la persona autorizada en red que accedía al sistema de red para gestionar los contratos han sido detenidos por delitos contra la seguridad social, falsedad en documento público y asociación ilícita. Para la confección de los contratos se utilizó a 4 empresas de Ceuta cuyos propietarios fueron detenidos por los mismos motivos que los anteriores. Se ha llegado a localizar a 12 personas que hicieron uso de esos contratos falsos y que han sido detenidos por delitos contra la seguridad social y falsedad de documento público. La investigación se realizó de forma conjunta con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta, la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, y la Oficina Única de Extranjeros de Ceuta. Después de judicializar las distintas diligencias policiales, se ha dado por cerrada la investigación con la total desarticulación del grupo organizado. En total, 21 personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial. El objetivo de la medida, explicado por Kishi Chandiramani, es bajar los impuestos para poner en el circulante de esta ciudad más dinero para crear más economía, más movimiento y más empleo. Creemos que esta bajada de impuestos será importante para los profesionales y sobre todo también porque les devolvemos ese importante esfuerzo que hicieron en el año 2012 y que hicimos todos cuando a todos se les bajó el sueldo, como decía antes, a los funcionarios o incluso a los pensionistas se les congeló sus pensiones. Intervino Juan Vivas ante la advertencia del MDIC sobre la necesidad de un informe del tesorero y otro del interventor. Lo que pregunto es si son preceptivos para la aprobación inicial, si es necesaria al afectar al presupuesto que exista un informe de la intervención de la ciudad y de la tesorería de la ciudad para pasar el trámite al que se trae hoy. Estarían los servicios técnicos y ante la advertencia que usted hizo no manifestaron que fuera preceptivo ese dictamen. Por otra parte, la señora secretaria ha manifestado aquí que ella cree que no son preceptivos, con independencia de que puedan ser convenientes, y que en cualquier caso no está en condiciones de afirmar rotundamente, es lo que yo he interpretado, porque es una cuestión que afecta al área de intervención y de tesorería. Concluyó la consejera de Economía y Hacienda afirmando que el efecto que se pretende con esta medida es incentivar y mejorar la renta disponible, siendo esta una de las medidas para favorecer el comercio. La búsqueda de una mayor competitividad con los puertos de Gibraltar y el norte de Marruecos es el objetivo de la rebaja del IPSI para hidrocarburos, dándole al puerto deportivo carácter de ser el mejor alojamiento. Creemos que la rebaja del 10 al 0,5% puede incentivar uno de los sectores que yo creo que debe ser muy importante en la ciudad, dado que tenemos un puerto deportivo que es el mejor hotel de la ciudad. Pretendemos que esta medida esté puesta en marcha en verano, que es la época de ocio de los ciudadanos, y que esta medida incentive todos los servicios que tienen que ver con los alquileres de yates, de barcos y de embarcaciones. El Grupo Socialista criticó que se favoreciera con el ahorro de 75.000 euros a quienes compran un yate de 1 millón de euros. ¿Quieran ustedes favorecer un sector económico que estamos hablando de embarcaciones en torno al 1 millón de euros
que es lo mínimo que puede costar una embarcación de 20 metros, que tiene que hacer unos pagos de alrededor de 75.000 euros, y ustedes le ahorren 75.000 euros a una persona o a una sociedad que se puede gastar 1 millón de euros en un barco. Caballa se mostró contundente a favor de la lucha contra el fraude. A nosotros nos parece bien que haya una reflexión sobre si es verdad que el turismo náutico tiene futuro en la ciudad y si lo tiene, cómo. Pero esto requiere algo más que tiene que estar en conexión obligatoriamente. ¿Qué pasa con la explotación del puerto deportivo que tenemos? ¿Se hace bien? ¿Se hace mal? ¿Está sirviendo para algo? ¿Por qué no vienen los barcos a Ceuta? Tenemos Marina Meridional, que allí nadie sabe muy bien desde hace tiempo qué pasa. El MDIC apoyó el registro de importaciones y dijo que el puerto deportivo no tiene actualmente posibilidad de ampliación, como reconoció José Torrado en 2011 al considerar saturada la dársena. Ciudadanos echó en falta que no se especificara el destino de las embarcaciones y requirió un control en este sentido para evitar fraudes, porque no se trataba de bonificar embarcaciones de recreo, sino especificar el destino de estas. José Manuel Ávila se retiró del salón de plenos para no participar en una votación que afectaba a Maersa, empresa que gestiona el muelle deportivo con quien se podía ver vinculado. El jurado del Premio María Deheza a la Mujer Ceutí del año 2018 ha fallado conceder el galardón a María Mercedes Cancalara, profesora y delegada de Manos Unidas en Ceuta desde hace 8 años. En su 23ª edición, el galardón reconoce la trayectoria personal y profesional de Canca, que es reflejo de disposición y generosa entrega a las personas más necesitadas y vulnerables, haciéndoles la vida más fácil, desarrollando plena dedicación a actividades de proyectos en el tercer mundo. Es una persona que con su honradez y sencillez y su trato amable hace que nos sintamos orgullosos de tenerla como conciudadana. Así lo reconoce el jurado, que no pasa por alto su colaboración desde hace más de 3 décadas en Cáritas Parroquiales. La galardonada, que ejerció como directora del Centro de Educación Especial de San Antonio entre 2007 y 2009, recibió de manos de Su Majestad el Rey Felipe VI la Medalla al Mérito Civil en 2015 como ejemplo del mejor espíritu de servicio público y por proyectar esta vocación en el ámbito educativo y a través de su reconocida entrega al trabajo. De igual modo, el 8 de marzo de 2017 fue galardonada con el Premio Maite Alacio de Comisiones Obreras. La nueva presidenta de la Asociación de Animales y Plantas quiere seguir trabajando y mejorando el acuerdo que permite dar salida a muchos de los animales con que cuentan en la protectora. Que es la posibilidad en la que podemos conseguir mayor adopción de perros y gatos, donde sacamos un volumen bastante grande y podemos conseguirle pues casas de acogida, casas de adopción, o incluso se quedan allí en unos spas durante muy poco tiempo, porque allí adoptan a muchísimos animales, pero bueno, los spas de allí son como hoteles de 5 estrellas para nosotros, ¿no? Un acuerdo con varias entidades francesas que no es oficial, por lo que los responsables de la asociación aspiran a formalizarlo por escrito. Unos viajes a Francia que permiten una adopción para muchos animales que si no, no podrían tener un futuro. Porque si no, pues es muy difícil, porque bueno, pues en Ceuta se adoptan 1, 2, 3 perros y se abandonan 5, entonces sería muy difícil poder no tener la saturación que tenemos y poder seguir acogiendo a perros, tanto de perrera como abandonos, como recogidas de la calle, entonces por eso es muy importante. También quieren dar charlas en los colegios para concienciar a los más pequeños en el respeto y cariño a los animales. Montserrat Fernández aspira a mejorar las instalaciones de la protectora, en la que cuentan con 90 perros, y quieren trabajar para poder dar un nuevo emplazamiento a los 400 gatos que dependen de esta entidad. Por último, la nueva presidenta anima a los ceutíes a que se conviertan en voluntarios y les ayuden con los animales, y agradece el apoyo de todos los que están colaborando con la protectora. Quería agradecer a todos los socios y a todas las personas que nos han apoyado y que gracias a ello hemos conseguido seguir con la labor que queremos en la protectora. Y bueno, que cualquier ayuda, cualquier idea será bienvenida, sea de la parte que sea. Fomento está realizando obras de mejora en Miramar Alto, donde ha instalado un nuevo mobiliario urbano en la plaza principal, jardineras y bancos, y está ejecutando actuaciones de consolidación de muros y escaleras y de mejora de la accesibilidad con el ensanche de la rampa a los garajes comunitarios.
Por otra parte, Fomento ha terminado la pavimentación de los bancales deteriorados en el cementerio de Sidi en Barek, donde se han colocado además barandillas de seguridad y nuevos bordillos. El martes también tenía lugar sesión plenaria en la Asamblea con muchos puntos sobre la mesa. Por otra parte, el consejero Emilio Carreira comentaba cómo afronta su declaración en el juzgado el próximo 7 de marzo por la supuesta competencia desleal de Traxa a Trace. Un martes en que continuaba el juicio por el asesinato de un joven en 2015, tenía lugar la jornada de enfermedades raras y entrevistábamos a Mercedes Canca tras su designación como nueva galardonada con el Premio María Deheza. Un día en que conocíamos que Su Majestad el Rey ha aceptado ser el presidente del Patronato de Honor de los actos con motivo del 600 aniversario de la llegada de la Virgen de África. Su Majestad el Rey Felipe VI ha aceptado mediante una carta fechada en el Palacio de la Zarzuela el 6 de febrero la presidencia del Patronato de Honor de los actos conmemorativos del 600 aniversario de la llegada de Santa María de África a Ceuta y que se celebrarán a lo largo del presente año. Un ofrecimiento que le fue realizado desde la propia cofradía. La aceptación de tal honor por parte del jefe del Estado se suma a la del presidente Vivas, el cual también aceptó el ofrecimiento de la cofradía para formar parte del patronato honorífico de dichos actos. Mohamed Ali interpeló sobre la segunda parte del asfaltado en la ciudad, aprobado en 2015, a la inacción en las obras adjudicadas y a la no rescisión de contratos por incumplimiento. Resulta que se adjudican hace ya meses el plan de barriada relativo a la barriada de la estación del ferrocarril y también la segunda fase de asfaltado. Y nadie da una explicación, ni los responsables del plan de inversiones, ni el negociador de contratación, nadie dice por qué las obras no comienzan. Néstor García aludió a la dificultad de dar cumplimiento a las licitaciones por subasta con las bajas temerarias que se producen, originando parálisis en toda España de las obras, por lo que una nueva ley de adjudicaciones evitará esta situación. Obras que se presupuestan en una cuantía y que al final se adjudican con bajas del 30 al 40 y hasta el 50%. Eso ocurre aquí en Ceuta, pero ocurre en toda España. Motivo por el cual hay una nueva ley de contratos a nivel nacional que entra en vigor en el mes de marzo, que entra ahora, y que está intentando dar solución a esta parálisis que se ha producido en todo lo relacionado con la obra en toda España. El titular de Fomento se refirió también a una nueva planta de aglomerado para Ceuta. Ceuta tiene un problema de que no tiene planta de aglomerado. Usted sugirió o propuso en este pleno que modificáramos el ramming. Nosotros en su momento también lo hablamos, pero cambiar el ramming, que requiere de una modificación a nivel legislativa en el Congreso de los Diputados, pues no parecía a priori que fuera el sistema más rápido. Tras muchísimas reuniones y tras un trabajo pormenorizado de los técnicos de esta casa, y además es una materia que ha afectado de forma transversal a muchísimas consejerías, se ha conseguido buscar la forma para que haya una planta de aglomerado que a día de hoy una empresa de Ceuta tenga ya la licencia de implantación y esté en camino de conseguir la licencia de actividad, siempre y cuando demuestre que con las medidas correctoras, que son muy exigentes, que se le han impuesto, den los resultados que los técnicos van buscando. Sobre la denuncia de la empresa concesionaria de limpieza Trace a Carreira, cuando este era consejero de Medio Ambiente, en relación a la supuesta competencia desleal de los trabajadores de Traxa en las tareas de limpieza, el ahora consejero de Turismo, Deporte y Juventud ha manifestado que en su declaración judicial contará la verdad y con ello defenderá el interés general y no el de particulares. Respeto absolutamente, no la denuncia no la respeto nada, la acción de la justicia, pero no puedo hacer a priori ninguna valoración sobre la declaración. Yo voy a contar la verdad, como siempre lo he hecho. Y saldré igual de contento que he entrado, es decir, sabiendo que he hecho mi trabajo, que lo he hecho bien y que he defendido los intereses generales y no intereses particulares, que parece ser que son los que provocan luego esas denuncias a unos o a otros, ¿no? Pero yo me voy a seguir manteniendo en mi línea, defensa del interés general por encima de las pugnas de unos y de otros por defender intereses que son particulares, pero que no son propios del interés general de los ceutíes. La interpelación del Grupo Socialista sobre si el Gobierno tiene constancia de la existencia de viviendas deshabitadas en las 317 de Loma Colmenar llevó a Manuel Hernández a reclamar al Ejecutivo control y mecanismos para evitar el fraude. De ahí que nosotros pensamos que ante una situación de este tipo, una situación extrema de especial sensibilidad, pues que el Gobierno debe de hacer
un control ante lo que está sucediendo, por lo menos las noticias que nos están llegando a nosotros, que imaginamos que también pues se habrán hecho eco estos demandantes de vivienda en la propia consejería o en la propia empresa municipal correspondiente a este ámbito. Néstor García se refirió a 19 casos detectados por no renovar contratos, lo que lleva a indicios para inspeccionar estas situaciones. Le puedo decir que para la próxima batida, digamos, de inspecciones, que son varias aleatorias, tenemos 19 casos que por bien no haber renovado el contrato o bien no haber solicitado la renovación de las bonificaciones a las que tienen derecho, pues ya un indicio suficiente como para pensar que allí puede suceder algo. Estas 19, mezcladas con otras que sean aleatoriamente, pues se van a seguir realizando las inspecciones que se vienen realizando desde el primer momento. El portavoz socialista instó a comprobar el recibo de luz y agua para certificar la ocupación, dada la sensibilidad social que despiertan estas situaciones fraudulentas, respondiendo el titular de Fomento que cualquier información de fraude que se le haga llegar la investigarían para la resolución del contrato y el posterior desahucio. Aróstegui criticó al Gobierno que deje en suspenso una cláusula que afecta a familias humildes cuando se habla de una situación transitoria y señaló que cada mes tienen nuevos damnificados que cumplen los 60 meses preceptivos del límite de la ayuda. Y, amigo mío, esto es inamovible. Aquí ya no acudimos a interpretaciones, ya no acudimos a un segundo técnico, o a un tercero, o a un cuarto, o a un quinto. No. Lo dice el técnico y aquí todo el mundo a mamar. Adela Nieto dijo que hay familias que llevan 11 años en alojamiento alternativo, que se trata de un recurso complementario para quienes tienen ingresos insuficientes en una ayuda que no puede tener carácter indefinido. Yo personalmente me comprometí a hacer una modificación de este reglamento y de otros reglamentos. De hecho, tengo establecido un grupo de trabajo en la consejería para esta modificación, no solamente de esta, sino de los recursos que se prestan en servicios sociales para todos los usuarios. Adela Nieto señaló también que no se deja a nadie en la calle porque hay otras ayudas que se dan como recursos sociales. Hemos dado otro tipo de instrumentos y de herramientas sociales a las personas que han salido desde el mes de enero del alojamiento alternativo. Les puedo enumerar, han sido 5 familias en el mes de enero, 4 familias en febrero y 7 familias en marzo. Y ninguna está en proceso de desahucio, ¿eh? Eso se lo aseguro yo. Y concluyó aludiendo al capítulo de beneficiarios en alojamiento alternativo y al coste que supone este servicio. Nosotros tenemos 352 familias, hemos tenido en alojamiento alternativo en el año 2017, se han favorecido 1.781 beneficiarios, nos hemos gastado todos los ciudadanos de Ceuta 1.800.000 euros en el alojamiento alternativo y creo que es un recurso que está lo suficientemente cubierto al momento de hoy, que es mejorable y por eso lo estamos así haciendo. Hoy ha tenido lugar el segundo día del juicio contra el presunto autor de la muerte del menor de 16 años en la barriada del Príncipe en el verano del 2015. Los policías que actuaron el día que tuvo lugar el disparo en la barriada han testificado esta mañana ante el juez. De los 7 agentes, 3 lo han hecho de manera presencial y 4 a través de una videoconferencia. Todos ellos coinciden en el reguero de sangre que había en el lugar de los hechos y 3 de ellos han confirmado haber visto la vaina a un par de metros de la sangre. Dos agentes han testificado que hablaron con el único testigo del disparo y este confirmó a través de su padre, ya que el chico se encontraba con ansiedad, que sería capaz de reconocer al autor de los hechos, pero que no sabría decir si actuó solo o acompañado por más personas. El padre me dijo que su hijo le había comentado que se encontraba acompañado al momento que ocurrieron los hechos con el fallecido. Sí, le he dicho que sí, que lo reconocería. ¿Sí lo reconocería, no? Ninguno de los agentes ha reconocido al supuesto autor de los hechos. A continuación ha sido el turno de declaración de los padres de Youssef, el joven fallecido. Entre lágrimas y tensión, ambos han confirmado que su hijo no formaba parte de ninguna banda y que no era una persona conflictiva. No era de calle no era. Fátima, la madre de Youssef, ha señalado al loquillo como el responsable del asesinato de su hijo. Sí, todo el mundo lo vio, todo el príncipe le dio por
La Biblioteca Pública Adolfo Suárez ha acogido la segunda jornada de enfermedades raras, unas ponencias que tienen como objetivo visibilizar estas enfermedades. La Consejería de Sanidad está realizando un registro de enfermedades raras en Ceuta. Es fundamental que se diagnostiquen de forma precoz y bueno, lo que queremos más que nada es dar a conocer que la Consejería y el IGESA están realizando un registro de enfermedades raras, también estamos trabajando con las entidades colaboradoras, en este caso con ADEN, y bueno, y en general lo que queremos, ya digo, con esta jornada es visibilizar, como bien ha dicho, estas enfermedades que por desgracia son más comunes y produce una gran incomprensión y estigmas a todas las personas que la padecen. Un trabajo que necesita de inversión para poder ahondar en dicho campo. Nunca las inversiones van a ser suficientes, eso ya se lo digo. Pero sí que es cierto que últimamente, y tenemos un ejemplo aquí mismo en Ceuta, que este año se va a invertir en investigación. Hay un convenio en concreto de IGESA con la universidad, que también ha participado la ciudad, y que queremos incluso ampliar el capital para esa innovación e investigación. Con un total de 4 ponencias, estas jornadas se están realizando en colaboración con el Instituto de Gestión Sanitaria de Ceuta y Asociación de Discapacitados de Enfermedades Neurológicas y de Enfermedades Raras. Mercedes Canca recibía una llamada de la consejera de Sanidad, Adela Nieto, en la tarde de este lunes, comunicándole la decisión del jurado de concederle el premio María Deheza. Se sintió abrumada. Es un pellizco en el estómago, porque me pilló tan de sorpresa y no esperaba un nuevo reconocimiento, que la verdad es que me sentí abrumada, Pero bueno, muy agradecida, y cuando van pasando las horas te ves en la responsabilidad de seguir contribuyendo en las labores que vengo realizando. Una experiencia vital, la de Mercedes Canca, que la ha hecho merecedora de muchos galardones y que se resume en una máxima, la de trabajar ayudando a los demás. Que ha tenido sus momentos difíciles, sus momentos gratificantes. Pienso que ha sido muy importante la formación, la educación, los primeros años de mi vida. Yo he tenido mucha relación pues en todos los ámbitos, pero también en el de las personas mayores. Nosotros vivíamos cerca de la residencia Nazaret, mi padre tenía un comercio y entonces teníamos lo que él llamaba la universidad de la vida. Entonces muchas personas contándonos su historia de vida, aportándonos ese enriquecimiento que te da pues el día a día. Un galardón que va a dedicar a todas las mujeres y especialmente a sus abuelas. El premio lo voy a dedicar a mis abuelas, que creo que genéticamente han aportado mucho, como mujer y como el ejemplo ese que he visto de ellas, y a todas las mujeres que están trabajando desde la sombra al progreso y a la puesta en dignidad de todas las mujeres del mundo. El miércoles les contábamos que la empresa de autobuses está instalando cámaras de seguridad en todos sus vehículos. Además, se celebraba el último día del juicio por el asesinato de un joven en 2015. También el sindicato médico respaldaba a los trabajadores del Centro de Salud del Tarjal, mientras que el director territorial de IGESA y el médico Juan Carlos Mata polemizaban sobre el puesto de coordinador de dicho centro. Un día en que se leía un manifiesto con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras y en que el senador Guillermo Martínez anunciaba que Ceuta albergará varios actos con motivo del 40 aniversario de la Constitución. Los parlamentarios nacionales de Ceuta están trabajando para que nuestra ciudad albergue varios actos con motivo del 40 aniversario de la Constitución. Así, previsiblemente en mayo se firmará un convenio entre la ciudad autónoma, el Congreso y el Senado para oficializar dichos eventos. Habría la posibilidad de traer algunas exposiciones itinerantes que va a haber sobre la cuestión en la mayoría de las provincias españolas. La posibilidad de traer algunas charlas, algunas conferencias interesantes, incluso se está trabajando en la opción de traer a alguno de los padres de la Constitución que todavía está vivo y que viniera aquí a Ceuta contando su experiencia de primera mano. Incluso esta casa, Radio Televisión Ceuta, pondrá en marcha una campaña de difusión sobre la importancia de los 40 años de vigencia de la Carta Magna. Además, los parlamentarios nacionales van a comenzar a dar charlas por los colegios ceutíes para hablar sobre nuestra Constitución. Y la idea es que entre lunes y viernes procurar, antes de que acabe el curso, llegar a todos los alumnos del sexto de primaria y bueno, pues un poco contarles lo que es la Constitución española, poner en valor las muchas cuestiones que la Constitución española reseña,
intentar demostrarle que prácticamente toda nuestra vida, todo lo que pasa en nuestro entorno, está recogido de una manera o de otra en esa Constitución española, desde el derecho a la vida, al derecho a la igualdad. Una Carta Magna que ha sido la base de la prosperidad en términos generales de estos 40 años. En términos generales, creo que ha sido un instrumento tremendamente útil y práctico para que hoy España y por supuesto Ceuta pues sea una nación y sea un país mucho más próspero en todos los aspectos, en el social, en el político, en el económico, en el cultural, en definitiva una mejor nación. Y sobre la posibilidad de reformar o no la Constitución, los populares no rechazan esta opción, aunque apelan al consenso. Nosotros no nos cerramos, indudablemente, a la revisión. De hecho, hay una comisión al efecto creada en las Cortes Generales sobre la posible revisión. Lo único que pedimos y que entendemos que es de sentido común es que tiene que ser modificada por un amplísimo consenso como el que en su momento refrendó la Constitución española de 1978. La decisión de la empresa de autobuses de instalar cámaras en todos sus vehículos ha venido como consecuencia de los últimos incidentes que han sufrido sus trabajadores a manos de algunos viajeros. Hace un año aproximadamente que venimos sufriendo algunos altercados por parte de viajeros, niños, que en fin, no se comportan debidamente, y ya lo estábamos pensando. El Comité de Seguridad y de la Salud de la empresa se reunió y era una de las medidas que, en fin, que estaban sobre la mesa. Luego, a raíz en el último mes del atraco que ha habido, bueno, pues quizás nos ha entrado un poquito de susto en el cuerpo y ha sido el detonante definitivo de que se coloquen las cámaras. A los pasajeros se les avisa mediante un cartel que están siendo grabados, una medida que se espera sirva para reducir los altercados en el interior de los autobuses. Esperamos que contribuya un poco a la tranquilidad de los conductores, ya que todos los viajeros se van a ver reflejados a la hora de entrar, y que, bueno, el gamberro que viene con mala fe pues debe saber que va a ser grabado. O sea que a la hora de denunciarlo, cualquier cosa de este tipo, bueno, pues siempre será una forma de poder identificarlo, siempre y cuando lo solicite por vía judicial la policía y demás. Quedan ya pocos vehículos sin cámaras, el coste ronda los 10.000 euros. Será esta semana cuando culminen los trabajos de instalación en todos los autobuses de la empresa y que incluye además un sistema de grabación de las imágenes. Lleva consigo unas modificaciones en el interior donde poder poner las grabadoras que estén bajo llave. Evidentemente no puede nadie acceder a ellas, exceptuando la dirección de la empresa. En definitiva, una medida destinada a garantizar la seguridad de sus conductores. Las cámaras van instaladas en todos los autobuses sin señalar ninguna línea. Todo lo que puede ocurrir va a ocurrir en cualquier sitio. Entonces, nosotros la prioridad es la tranquilidad del conductor y así que tiene que estar en todos sitios. Hoy se ha celebrado el último día del juicio contra el loquillo acusado supuestamente por matar a un menor en julio de 2015 en El Príncipe. Ha sido el turno de comparecencia del acusado, que ha afirmado no ser el responsable de los hechos. Ha confirmado que la noche del 23 de julio del 2015 estaba en su barrio sentado con unos amigos cuando decidió marcharse a su casa. Fue entonces cuando, camino de su casa, escuchó una explosión y seguidamente, unos metros por delante, se encontraba el escenario del crimen. Asegura no haber visto a nadie y que, preso del pánico, inició su huida para refugiarse en su casa, donde permaneció aislado 10 meses hasta entregarse a la policía, que le buscaba por ser sospechoso del asesinato. Tras el registro de la policía en su casa el 7 de agosto del 2015, fue localizada ropa sospechosa que mandaron a analizar, así como una vaina. Dicha vaina no coincide con la usada el día del crimen. Cada vaina corresponde a un arma diferente. Así lo han testificado esta mañana los peritos implicados en el caso. De la ropa localizada en la vivienda extrajeron restos de residuos, pero con carencia de sangre, una ropa que al parecer utilizó días anteriores al crimen. En cuanto al disparo de la víctima, se sostiene que se realizó a larga distancia, es decir, a partir de 1,5 metros entre arma y víctima, ya que la zona de entrada de la bala por la mejilla derecha carecía de restos de pólvora. Cabe la posibilidad de haber sido a corta distancia y que los médicos que atendieron al menor en el hospital limpiaran la zona para realizar su trabajo. Dicho disparo penetró por la mejilla derecha, atravesó el paladar y salió por la parte trasera izquierda de la cabeza, lo que provocó una gran hemorragia, originando el reguero de sangre en el suelo. El juicio ha quedado visto para sentencia. El sindicato médico ha expresado públicamente su apoyo y solidaridad con los trabajadores del Centro de Salud del Tarajal en sus reivindicaciones.
A juicio de dicho sindicato, ni el personal médico, de enfermería, de administración, ni los pacientes de este centro de salud deben sufrir la situación que a su juicio allí se produce de desorganización, crispación, tensión y caos. Una situación que para esta entidad está provocando la desmotivación de los profesionales, lo que a su juicio hará mella en la calidad asistencial y animará a más facultativos a marcharse de Ceuta en busca de otros destinos más atractivos laboralmente. Por último, y ante la ausencia de coordinador en el centro, desde el sindicato médico han querido hacer un público reconocimiento al doctor Juan Carlos Mata por su intachable profesionalidad, dilatada experiencia asistencial y de gestión y sentido del compañerismo. El director territorial de Ingesa analizó otros asuntos de interés de índole sanitaria, señalando la posible respuesta al retraso en las obras del Centro de Salud del Tarajal. El dinero está posicionado, lo que ocurre es que a la hora de la verdad, pues Hacienda no ha dado permiso para utilizar ese dinero. Es algo que es muy extraño, digamos, ocurre muy pocas veces. Yo no sé, desconozco exactamente el por qué ha ocurrido esto. Probablemente esté ligado a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. También habló sobre el nombramiento del nuevo coordinador tras la marcha de Sánchez París. Solo Mata Padilla ha mostrado un interés público por desempeñar dicho cargo, aunque Pérez Padilla recuerda que fue él quien lo cesó anteriormente. Si no hay nadie que se anime, por eso tenemos previsto, es el coordinador de equipo, que está dentro de sus funciones, coordinar los 3 centros de salud. Si por cualquier razón, incluso vacaciones, enfermedad, cualquier razón, no hubiera coordinado en un centro, es el coordinador de equipo el que asume las funciones. La reciente agresión a una doctora devuelve a la palestra la seguridad de los profesionales sanitarios. Entre las medidas adoptadas, el director territorial destaca la figura del interlocutor policial. Este interlocutor está haciendo una labor magnífica, mantenemos reuniones continuas prácticamente toda la semana. Ahora, cuando se produce cualquier agresión física o verbal o de cualquier tipo, acuden inmediatamente la policía, hacen un acompañamiento del profesional a la comisaría y le facilitan la denuncia. Así como rondas policiales por los centros hospitalarios. A 2012, que después de llevar 2 meses como director médico, tanto yo como la directora de enfermería presentamos nuestra dimisión. Presentamos nuestra dimisión porque nos tocó un momento difícil con un gerente que vino de fuera, que quería modificarlo todo, que no conocía la sanidad de Ceuta y que no se dejaba llevar por piezas fundamentales que formaban parte del equipo del doctor don Fernando Pérez Padilla, que fue tanto a Milagros Corrales como a mí los que personalmente nos buscó para que ocupáramos cargo en la dirección. Y en relación a mi solicitud para desempeñar labores de coordinador médico, funciones de coordinador médico del Centro de Salud de Tarajal, todo ello viene motivado por la no existencia de otro compañero que diera el paso para adelante, por la situación en la que se vive en el centro, donde hay desmotivación del personal, hay una serie de problemas del día a día que hay que solventarlo, y sobre todo porque contaba con el apoyo directo y manifestado por escrito con firma de la mayoría del personal sanitario y no sanitario en el centro, así como también con el visto bueno del coordinador de equipo, doctor don Enrique Hostalé, y el director médico, doctor Emilio Ambrona. Con la lectura de un manifiesto bajo el lema Construyamos el Mañana, se ha celebrado en la Plaza de los Reyes el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que ha contado con la presencia del presidente de la ciudad, el delegado del Gobierno, la consejera de Sanidad y el director territorial de Ingesa, entre otros. Una jornada en torno a la que la Asociación de Personas con Discapacidad por Enfermedades Neurológicas y Raras, ADEN, ha organizado una acción informativa y de sensibilización. Investigación, información y formación son algunas de las reivindicaciones de quienes padecen enfermedades raras o poco frecuentes. Que todos los pacientes de enfermedades raras reciban un diagnóstico preciso, atención y terapia en el plazo de 1 año de que acudan a consulta médica. Agilizar el protocolo de atención a las consultas médicas. Así como ayudas en la adquisición de medicamentos y desarrollo de nuevas terapias y tratamientos. La investigación se configura como una prioridad que se debe abordar de manera urgente, porque lo que hagamos hoy en el impulso del conocimiento científico se transformará mañana en prevención, diagnóstico y tratamiento. El acto conmemorativo se cerró con una suelta de globos. En Europa se considera rara una enfermedad que afecta a 1 de cada 2.000 personas.
Vamos ahora con el jueves, un día con muchos puntos de interés, entre ellos el fuerte temporal que azotaba Ceuta, la visita del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, por otro lado, las reuniones mantenidas por el presidente en la capital de España. 14 servicios ha llevado a cabo bomberos hasta las 11 horas con motivo del fuerte viento y tromba de agua caída en nuestra ciudad. 6 de estas actuaciones han tenido que ver con inundaciones y 3 por desprendimientos de cascotes, cornisas y chapas, como la producida en la marquesina de una parada de autobús. Intervinieron igualmente en el mercado central para retirar con el camión grúa un panel desprendido de la cubierta interior. También, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento tuvieron que descolgar y retirar una puerta metálica de la comisaría de Colón a punto de desprenderse. Además, intervinieron en un cuadro de contadores eléctrico en la calle Velarde ante un posible cortocircuito, así como en un incendio en una vivienda junto a la antigua comisaría de Los Rosales, sin que se produjeran desgracias personales. El inmueble, bastante afectado por el fuego, era un local que se utilizaba como vivienda. Por otro lado, la fuerte tromba de agua caída ha provocado inundaciones en los polígonos del Tarajal, haciendo peligroso el camino para los porteadores. Ante la previsión de más lluvia, a las 7 horas, delegación del Gobierno y autoridades marroquíes han acordado suspender el porteo como medida preventiva de seguridad. Satisfacción en el presidente ceutí tras la reunión mantenida con el ministro de Fomento. Para empezar, la colaboración del Ministerio va a hacer posible que el PGOU de la ciudad esté aprobado tanto de forma inicial como definitiva en esta legislatura. El ministro ha impulsado de una manera clara que esos informes que están pendientes por parte de la Dirección General de Carreteras y por parte de la Dirección General de Aviación Civil se emitan en el plazo más breve posible para conseguir este objetivo temporal al que me refería, de que en esta legislatura esté aprobado el PGOU. También se ha avanzado en cuanto a las obras del Díaz Flor, dado que el ministro ha hablado con el responsable de la demarcación de Sevilla para desbloquear los detalles que impedían acometer el proyecto. Esto podría permitir que se inaugurase en marzo del año que viene. Se trata de hacer una modificación puntual en lo que concierne a la línea límite de la edificabilidad en relación con la carretera nacional 352. Esta modificación puntual, como digo, está tramitándose de manera inmediata, información pública, y esto nos hace pensar que, habida cuenta de que no hay afectadas otras propiedades privadas, y además que la propia parcela donde se va a reconstruir el polideportivo ya estaba preexistente, pues nos hace pensar que podemos enlazar la demolición con el inicio de la construcción. Además, se va a dar un impulso a las obras de la Nacional 352. Se va a constituir un grupo de trabajo para abordar las características técnicas de la segunda fase. Ese proyecto tiene que responder a las necesidades de la presión de tráfico, de la intensidad de tráfico que tiene esta carretera nacional 352. Un proyecto que mejorará los accesos con todo el entorno y que además quiere ser la carta de presentación de Ceuta ante los visitantes. Se han desbloqueado además otras obras menores para que puedan ser licitadas en este año. Me estoy refiriendo al tema de la rehabilitación del antiguo cuartel o almacén de intendencia, de Rampa de Abastos, para convertirlo en el archivo de la ciudad, y también la obra en el baluarte de la bandera para convertirlo en el centro de interpretación de las murallas reales. Y por último se ha hablado sobre conectividad, concretamente del helicóptero y del barco. Sobre este último se quiere introducir una nueva obligación en el contrato de servicio público que permita contar con una rotación más barata. Establecerle a los distintos operadores la obligación de realizar una de las rotaciones a 15 euros por trayecto, es decir, 30 euros por rotación para el pasaje. Esta iniciativa deberá ser aceptada tanto por el derecho comunitario como por las reglas de defensa de la competencia. Y por último, en cuanto al transporte aéreo, se pretende que la singularidad de Ceuta se refleje también en las tasas aeroportuarias. El tratamiento tarifario en lo que se refiere a las tasas aeroportuarias deben también de contemplar en la normativa común esta especificidad que se da también en Ceuta, porque en Ceuta es el único sitio en donde existe una línea regular de transporte de pasajeros en helicóptero.
El ministro de Fomento ha ratificado y confirmado todos los proyectos planteados por el presidente ceutí. Así, se ha comprometido a impulsar la aprobación del nuevo PGO, agilizando la evacuación de los informes pendientes por parte de la Dirección General de Carreteras y de Aviación Civil. El interés del Gobierno de España es agilizar al máximo todos los trámites necesarios para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Y en particular quedan algunos trámites pendientes que nos hemos comprometido a, como digo, agilizar. Una predisposición también presente en el caso de la construcción del nuevo polideportivo Díaz Flor. La urgencia que existe en la ciudad autónoma, comprensible, para la demolición y reconstrucción de este polideportivo. También nos hemos comprometido a que en estos próximos días firmemos ya la autorización que permita desbloquear esta actuación. Compromiso también en impulsar las obras en la Nacional 352 y poner en marcha la segunda fase de las obras. La voluntad del Ministerio, la voluntad del Gobierno es que podamos poner en marcha la segunda fase de acuerdo con las necesidades que tenga la ciudad autónoma, ¿no? En cuanto a la mejora de la conectividad, el ministro apoya, por un lado, continuar trabajando para lograr un tratamiento tarifario específico en las tasas aeroportuarias del transporte en helicóptero. Y por otro lado, en cuanto al transporte marítimo, se muestra dispuesto al establecimiento de una rotación a un precio de 30 euros, lo cual será trasladado a la Comisión Nacional del Mercado. La Secretaría General de Transportes va a seguir realizando gestiones para intentar buscar una fórmula que permita estar cómodos en lo que es el transporte marítimo, pero también cumplir a rajatabla con las obligaciones legales que tenemos en materia de competencia. El presidente ceutí y la ministra de Defensa han abordado en su encuentro en Madrid el proyecto de la pista de atletismo. El presidente espera firmar antes de verano el convenio de colaboración por el que se materializará esta instalación de uso compartido que se construirá en terreno militar en la base única Pardo de Santayana y que financiará la ciudad. El convenio está en fase de borrador y paralelamente se está redactando el anteproyecto. Ceuta lleva años demandando una pista de atletismo y al mismo tiempo también para la formación de los militares el ejército necesita de una pista de atletismo en Ceuta. En Ceuta todo el mundo sabe las limitaciones de suelo que tenemos. Hemos empleado muchísimo tiempo buscando un suelo que tuviera la capacidad suficiente para albergar esta instalación. No lo hemos encontrado, pero está el suelo que el Ministerio de Defensa tiene asignado a esta finalidad en el proyecto de base única. Por otro lado, Cospedal y Vivas han abordado el futuro uso que se le dará a las instalaciones del antiguo hospital militar. La ministra se ha comprometido a darle el impulso necesario y el presidente le ha trasladado el planteamiento acordado entre Inserso, Ingesa, Ciudad y Delegación para rentabilizar socialmente estas instalaciones, para lo que se utilizará el instrumento de la concesión demanial. El antiguo hospital militar es una instalación muy querida para los ceutíes, pero además es una localización óptima para el desarrollo de infraestructuras de carácter social y de carácter sanitario, en plena Bahía Sur, con una amplia disponibilidad para aparcamientos. La consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kishi Shandiramani, ha presidido la reunión de la Mesa General de Negociación en la que se ha presentado la relación de puestos de trabajo. Hoy hemos entregado a las centrales sindicales un documento donde se contiene ese catálogo de puestos de trabajo, tanto de personal funcionario como de personal de la ciudad, con las características de cada uno de los puestos y con una memoria que incluye las funciones de estos puestos. Shandiramani manifestó que es la primera vez que se presenta a la mesa negociadora una RPT y que se trata de un documento vivo. Con él se da respuesta a una necesidad de la Administración reclamada por el Tribunal de Cuentas. Que se garantizan las mismas retribuciones a todo el mundo, de manera que aplicando el reglamento se constituirán unos complementos personales transitorios, pero que se garantizan las mismas retribuciones a todo el personal. Debe quedar claro que nadie va a cobrar menos por esta RPT. Un sistema de ordenación del personal laboral de los funcionarios y del personal laboral de la ciudad autónoma que está previsto entre en vigor el 1 de abril. Para que en mayo, en una comisión con los sindicatos,
pueda ser revisado. Se va a colgar en el portal del empleado para que todos los empleados de la ciudad, todos los funcionarios de la ciudad, a partir de mañana puedan acceder y ver cuál es la situación que tienen. Tras reunirse con los magistrados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reconocido los problemas informáticos que están sufriendo las sedes judiciales en nuestra ciudad. Creo que el futuro será la justicia digital, pero por ahora todavía estamos en una transición y en una necesidad de ir mejorando entre todos. O sea, los jueces, lo que sí me consta, y lo puedo decir también de los secretarios, los letrados, los jueces están poniendo de su parte todo lo que pueden, pero es cierto que muchas veces se ralentiza mucho el expediente digital y se ralentiza la función jurisdiccional. Y en ese sentido, pues yo creo que es muy importante pues que en toda la oficina judicial sean conscientes que esto no deja de ser un trabajo que se tiene que facilitar a quien luego tiene que examinar el expediente. También ha hablado sobre la obra del Banco de España, cuya primera fase ya está concluida, aunque aún hay muchas cuestiones que dilucidar. Parece que la primera está ya casi terminada, pero hay que visualizar hasta qué punto conviene hacer una mudanza de un juzgado de lo social o dos de lo contencioso sin que todavía no esté hecha la segunda fase de una obra enorme donde irían pues los juzgados de lo penal, la sección de la audiencia. Entonces hay que ver un poco si compensa hacer una o dos mudanzas o esperar a una segunda fase. Y también qué es lo que va a ir ahí, porque tenemos, y por eso yo ya mañana hablaré con los responsables de este tema que me comuniquen un poco pues el registro civil, qué va a pasar con el registro civil, si va a ir allí o no el registro civil. Por último, el presidente del tribunal se refirió a la excesiva judicialización de la política y a la costumbre de acudir a la justicia a resolver asuntos que deberían solventarse en otros foros. Asuntos que se están, pues digamos, repitiendo mucho en los juzgados, en torno, por así decirlo, a ese tema que me preocupa muchas veces, de la utilización muchas veces de los juzgados como instrumento, por así decirlo, que no se judicialice mucho lo que es la política y los temas que tienen otro sentido y otro lugar de solución. El Ministerio del Interior ha hecho públicos los datos referidos al balance de criminalidad del pasado año. La tasa de criminalidad en Ceuta es de 53 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, cifra que desciende por cuarto año consecutivo. Este dato es el más bajo de los últimos 12 años. La tasa se ha reducido en 30 puntos. Durante el año pasado, la reducción del número de delitos se situó en un 2,8% frente al 1,8% de aumento a nivel nacional. Además, el número de infracciones penales esclarecidas por las fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta asciende al 63,3%. La diferencia entre la media nacional de la tasa de criminalidad, 43,9 por 1.000, frente a la de Ceuta, 53 por cada 1.000 habitantes, obedece a factores muy concretos como el hecho de ser una ciudad fronteriza y portuaria. De hecho, los delitos relacionados con el tráfico de drogas, la inmigración irregular y la falsificación documental disparan esta estadística al alza. Durante el año pasado se observan también descensos significativos en determinadas categorías como los delitos contra el patrimonio, contra la vida, integridad y libertad de las personas y por tráfico de drogas. Una comisión de carácter internacional se encargará de organizar los actos conmemorativos del centenario de la línea de ferrocarril entre Ceuta y Tetuán, que se vinculará con otros actos relativos a la llegada del artista Mariano Bertucci en 1918 a Ceuta. La estrecha relación existente entre uno y otro acontecimiento que coincidieron en el mismo año ha llevado a esta iniciativa para vincularla a la línea férrea entre uno y otro lado de la frontera. Con el consejero de Educación y Cultura estuvieron todos los sectores de esta consejería planificando las actividades a desarrollar. Entre los asistentes, el arqueólogo, el cronista oficial de la ciudad, la responsable de museos, el director de la Biblioteca Pública y la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu. En esta primera reunión surgieron ideas, acordándose que las primeras actividades conmemorativas serán en Marruecos y en el segundo semestre en Ceuta. A tal efecto, se ha efectuado un cronograma para ir determinando algunos detalles que se irán concretando en sucesivas reuniones de la comisión creada al efecto y que en el caso de Ceuta coordinará la Fundación Premio Convivencia. El consejero ha seguido de cerca las actividades desarrolladas en la segunda parte de la celebración de las lenguas maternas en las 4 zonas donde se repartieron los escolares. Ellos se tiran 20 minutos en cada zona y van rotando para que sea dinámico, para que sea divertido. Y bueno, se trata de una serie de pruebas relacionadas cada una de las áreas
con las lenguas de las 4 culturas que conviven en Ceuta, el castellano, el árabe dialecto de Arilla, el hindi y luego el hebreo. Entonces, dependiendo de la naturaleza de cada una, de la complejidad del manejo de cada una de las lenguas, pues las pruebas son diferentes, ¿no? La sopa de letras, descifrar en hebreo, un cuento con títeres y baile, compusieron estas actividades bien elaboradas y divertidas. En el caso del castellano, por ejemplo, es un Scrabble y una sopa de letras, ¿no? Y bueno, ahora aquí están jugando a descifrar hebreo. En el caso de la lengua árabe les van a leer un cuento con títeres y luego tendrán que intentar pues interpretar qué es lo que significa lo que les están explicando. Y bueno, y con el hindi creo que va relacionado con un baile, ¿no? La verdad que es una actividad, yo creo que bastante bien elaborada en cuanto a que es divertida. Ellos se lo están pasando en grande, como podéis ver, porque rompen con la rutina de la dinámica del día a día. Y bueno, venir aquí a echar un rato por la mañana, pues para ellos, al alumnado, yo creo que es una experiencia que les encanta, ¿no? El objetivo es aprender y poner en valor la multiculturalidad de Ceuta para conocerse mejor los unos a los otros. La jornada informativa está enmarcada en el proyecto Ceuta Ciudad Amigable con sus mayores. Jesús Rodríguez, director de la Oficina Técnica de Accesibilidad, ha participado en la apertura de este jueves por la mañana en el Centro Social del Mayor. Maite Pozo Querol es coordinadora de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, además de secretaria general del IMSERSO. Maite ha incidido en el reto de hacer frente al hecho del envejecimiento demográfico. Todo esto supone un cambio social. La OMS es consciente de ello, que estamos viviendo un envejecimiento demográfico a nivel mundial y además en muchos lugares que se está produciendo muy rápidamente. En 2016, Ceuta se adhirió por acuerdo unánime de la Asamblea a esta iniciativa, un proyecto impulsado por la Organización Mundial de la Salud destinado a crear entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo. En estas jornadas también participa Carlos Martínez Oscariz, director de Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados y miembro del Grupo de Trabajo Ciudades Amigables coordinado por el IMSERSO. Uno de los objetivos de esta jornada informativa es crear grupos de discusión en diferentes áreas temáticas para dar la oportunidad de opinar y proponer mejoras sobre distintos aspectos de la ciudad. El objetivo de este primer foro es generar un debate sobre las posibilidades que tiene Ceuta, como otras ciudades del litoral, de desarrollar un turismo cultural, crear un mercado turístico distinto al de sol y playa, al igual que han hecho ciudades como Málaga y Barcelona. Ese tipo de turismo es un turismo muy interesante, pues porque es un turismo sostenible, es un turismo que genera muchos beneficios para las ciudades, desestacionaliza la demanda, por lo tanto es un turismo regular a lo largo de todo el año, que aquí ya en parte ha comenzado. La mayor parte de turistas que tenemos ahora mismo son de procedencia marroquí, dado el crecimiento económico que ha habido en los últimos años en Marruecos y la generación de nuevas clases medias con un poder adquisitivo alto, y están viniendo, que es lo que vamos a presentar hoy aquí, las conclusiones de esa segunda parte del estudio. Y bueno, pues pensamos que Ceuta tiene muchísimas posibilidades para desarrollar ese tipo de turismo. Martín Segura afirma que el negocio transfronterizo está llamando a su fin conforme avance el desarme arancelario en Marruecos, por lo que la economía de Ceuta se sustenta en el sector servicios con el funcionariado, una parte de comercio y otra de turismo. Ceuta es un reclamo en turismo cultural por la gran cantidad de civilizaciones que han pasado por la ciudad, pero para promoverla como tal hay que creérselo, asegura el coordinador de este foro, donde también se han presentado los resultados del estudio sobre las preferencias del turismo marroquí. El consejero de Educación y Cultura cree que este modelo turístico se puede llevar a cabo en Ceuta gracias a factores como la gastronomía, la oferta de ocio y, por supuesto, la valoración de cultura y patrimonio. El turismo enfocado hacia el comercio es un planteamiento un tanto del pasado, para atraer al turismo peninsular, y que realmente la ciudad tiene que intentar recuperar el turismo peninsular europeo partiendo de una oferta de experiencias. En esas experiencias, pues yo creo que ha constituido un enorme acierto
por parte de mi compañero, el consejero Fernando Ramos, ahora mismo sustituido por Emilio Carreira, el fomentar los eventos deportivos, que aunque puntuales en el tiempo, pues sí que han supuesto un fuerte atractivo y la llegada de personas de toda España para competir en pruebas atléticas. Este foro continuará los días 2, 15 y 16 de marzo y en él participarán responsables técnicos, políticos, consultores e investigadores expertos en el tema. Y con las noticias más destacadas del viernes finalizamos nuestro recorrido a la semana. Muhammad alias Loquillo ha sido declarado culpable del asesinato de Youssef Ikuy. Así lo ha decidido el jurado popular con su decisión de 7-2. 22 años pide el Ministerio Fiscal por asesinato y tenencia ilícita de armas. La credibilidad de la declaración por videoconferencia de un policía nacional se ha impuesto a las contradicciones existentes en la declaración del testigo, que no reconocía el Loquillo al autor del crimen, quien tras disparar y matar a Youssef se fue de botellón con sus amigos. El acusado había permanecido 10 meses fugado, un hecho que tampoco le ha ayudado en la defensa de su causa. Ha sido trasladado a la prisión a la espera de que el magistrado titular dictamine la sentencia. Dentro de los actos programados con motivo del 40 aniversario de la Constitución, los parlamentarios nacionales han comenzado una serie de charlas por los colegios ceutíes. Este viernes han empezado en el Colegio San Daniel. El diputado Juan Bravo y la senadora Fátima Mohamed han conversado con los alumnos sobre la Carta Magna. Por ejemplo, los dos parlamentarios nacionales enseñaron a los niños cómo se llaman los padres de la Constitución. Di uno tú que te acuerdes. Jordi, ¿qué más? Soler. Jordi, Soler, Durán, muy bien. Otro. José Pedro. José Pedro Pérez. Yorca. Venga, otro. Gabriel Cisneros. Muy bien, otro. Miguel Roca. Muy bien, venga, ¿quién ayuda más? Manuel Fraga. Además, varios alumnos del colegio leyeron algunos artículos de la Carta Magna para explicarlos y debatirlos. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. La igualdad, porque todos somos iguales. En España todos somos iguales. Da igual el color de nuestra piel, da igual nuestra religión, da igual nuestra condición sexual, da igual. Somos todos iguales, porque somos una sociedad abierta. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Claro, porque la Constitución, los padres de la Constitución, que fueron muy listos, dijeron, oye, es que en España, aparte del castellano, tenemos más cosas, porque hay otros territorios en los que hablan otras lenguas también. Entonces dijeron, me parece fenomenal. En España, el castellano para todos. Y luego en cada comunidad autónoma, dejemos también, porque eso es cultura, que puedan hablar su idioma. Hablaron además del pluralismo político que consagra nuestra Constitución. Hemos dicho el PSOE, ha dicho el PP. A ver, Ciudadanos, muy bien. Albert Rivera, que es Ciudadanos, muy bien. Podemos, muy bien. Unidos Podemos. De Cataluña. Junts per Catalunya, muy bien. ¿Veis? Hay pluralismo político. En definitiva, una iniciativa que va a continuar la semana próxima en otros colegios como los de José Acosta, Severo Ochoa o San Agustín. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han calculado que unos 2.000 inmigrantes subsaharianos esperan en Marruecos, cerca de la frontera con Ceuta, para acceder ilegalmente a la ciudad en saltos en grupo a la valla. Fuentes policiales han confirmado que este elevado número de inmigrantes ha motivado que en lo que llevamos de semana se hayan registrado ya 3 intentos de entrada por la frontera.
El primero de ellos se registró el martes cuando unos 300 inmigrantes se aproximaron a la zona de Castillejos, a unos 3 kilómetros de la frontera, siendo contenidos y dispersados por las fuerzas auxiliares marroquíes. Al día siguiente, otros 300 inmigrantes se aproximaron entre las 5 y las 7 horas de la mañana entre Finca Berrocal y Tarajal 2, siendo todos contenidos por Marruecos sin llegar ninguno a la valla. Y el último intento, protagonizado por unos 200 inmigrantes que han intentado entrar en grupo por la zona de Finca Berrocal, de los cuales 8 han entrado cortando el vallado con cizallas, sin necesidad de saltar la valla, y de ellos 4 han sido llevados al hospital con heridas y una luxación de rodilla. A pesar de que las redadas llevadas a cabo por la Gendarmería marroquí en los montes más próximos a la frontera con Ceuta, la delegación del gobierno ha reconocido la importante presión migratoria que existe en el vallado fronterizo, reflejada en estos continuos intentos de entrada. Las redadas efectuadas en Marruecos tienen como objetivo evitar que los inmigrantes se acumulen en los bosques próximos al perímetro fronterizo ceutí y posteriormente intenten una entrada en grupo. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de la ciudad autónoma tiene en estos momentos censados a más de 700 personas, a pesar de estar habilitado para 512 plazas. Desde la sección local del sindicato CESID han aclarado en un comunicado de prensa que con respecto al punto de la mesa negociadora referido a la relación de puestos de trabajo, la Administración lo único que ha hecho es aportar la documentación de la situación actual de la misma y que va a hacer pública a través del portal del empleado. Por ello, con posterioridad deberán continuarse los trámites necesarios para la correcta aprobación de los acuerdos, como en la creación de una comisión de valoración, según el propio reglamento de puestos que el mismo gobierno aprobó en febrero de 2014, para luego proporcionar un periodo de alegaciones a los trabajadores implicados, es decir, todos, no incurriendo así en una absoluta indefensión por parte de los mismos en el caso de que tenga algo que plantear. Con respecto al calendario de consolidaciones que, según el propio gobierno, realizará, ha vuelto a declarar la Administración que no lo tiene hecho y que ya lo hará, algo que, entendiendo la urgencia de la cuestión, consideramos que es impropio de una Administración seria, dice el sindicato CESID. Y ya nos vamos, no sin antes desearles que estén pasando un buen fin de semana. Gracias por estar ahí.